¿Se podía haber previsto esto? Porque los discursos de odio en las redes, las amenazas, no son nuevas. Sin embargo, nadie las veía. Ramiro Paroni es investigador del CONICET, trabaja en la Universidad Nacional de San Martín y justamente venía viendo y rastreando este tipo de discurso de odio. El otro día, charlando con él, me decía que en los últimos meses había crecido la circulación de la palabra bala, que había que meter bala a los políticos. Ramiro, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Rolando, ¿qué tal? Muchas gracias por la ¿Qué es lo que invitación. veían ustedes? Bueno, desde el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo venimos trabajando hace ya unos años, el equipo tiene sus años de especialidad en el campo, de los autoritarismos, llamémosles así, ¿no? Y lo que veíamos... Esto, el DDO, el discurso de odio. Exactamente. Esa es una categoría provisoria que nos permite adentrarnos a distintas problemáticas bien actuales. Distintas problemáticas que dan cuenta de un estado de situación de un creciente autoritarismo, acelerado por procesos coyunturales y no tanto. La pandemia, por ejemplo, el hecho de que muchas personas a través de la pandemia hayan decidido pausar su consumo de medios tradicionales y meterse a las redes sociales, bueno, aceleró un tipo de prácticas en redes sociales, algunas de ellas conducidas a esto que nosotros denominamos discursos de odio, que son distintas formas en las que la Vos me decías violencia bala, se ejerce. bala. Bala. Solución, bala. Sí. No hay otra, nunca van a salir de esta mierda con gente así jamás. Estos son ejemplos. Estos son ejemplos, como se puede observar ahí, hay discursos de odio de altísima intensidad, de menor intensidad, y después, bueno, obviamente siempre hay que tener en cuenta... Pensamiento antisemita puro. Bueno, Sabac Montiel es antisemita, ¿no? Es una ideología que en Argentina está bastante denegada, pero cuando uno entra a las redes sociales, cuando uno hace grupos focales, cuando uno hace encuestas, se da cuenta que tiene su vigencia, lamentablemente. El tema de la bala, nosotros cuando vimos lo que... Hay otro, gordos, mirá. Sí, la gordofobia es un problema del cual muchos especialistas vienen hablando. Lamentablemente no es tan mainstream, pero ahí está, en redes sociales. Lo de gordo se combina muchísimo con un sesgo que nosotros identificamos, que es el sesgo de género. Más del 75% de los objetos de odio que son denominados con nombre propio son mujeres. Y los ataques que se les hacen, periodistas, deportistas y políticas, muchas veces tienen que ver con una descalificación porque su cuerpo supuestamente no encaja en parámetros de belleza. En términos temporales, ¿hubo un creyendo de esto, del bala a los políticos en los últimos tiempos? Absolutamente. El bala, el punitivismo y algo que algunos denominan como una moral punitiva ha crecido muchísimo. Vos entrás a redes sociales, ves un video que funciona como un disparador de un ajusticiamiento por mano propia, estoy haciendo comillas, y prácticamente no hay comentario que se oponga a eso que allí está sucediendo. Hay celebraciones, hay chistes, hay banalización de lo que se hace, pero nadie dice, muchachos, esto no sé si está bien, ¿no? Hay una gran celebración y eso no solo lo vimos en redes sociales, Pero sino esto también tiene que ver con la cobardía, porque viste lo que pasa con esas cosas, ¿no? Es decir, en la cobardía del anonimato, todos son los guapos del off. Bueno, el límite entre el pasaje al acto y las redes sociales cada vez lo vemos más difuso, ¿no? Claramente para nosotros lo que intentamos es no separar estos dos mundos. Hay algo que pasa en las redes, pero en la realidad somos mejores. Bueno, hay que repensar un poco esa Cuando vos relación. viste la pistola a 10 centímetros de la cabeza de Cristina, ¿te llamó la atención? La verdad, lamentablemente no. Si uno observa, otro descubrimiento que nosotros hemos hecho es que los políticos y los delincuentes son los objetos de odio más mencionados. Entonces, tranquilamente, si uno lo cruza con esta tendencia O sea, la bala punitiva, iba a salir de la red y iba a pasar a la realidad. bueno, hay condiciones ideológicas, por eso la palabra de discurso, ¿no? No solo lo que se dice, sino condiciones ideológicas generales que permiten anticipar un poco esto. Había un odio contra los políticos, generado por mil motivos que habrá que ver cuáles son, pero que eso estaba claramente ahí. Había una tendencia punitiva a armarse y a utilizar balas para resolver problemas
y había hay un claro sesgo de género. Si cruzas esas tres variables, te dan algunos personajes, entre ellos la vicepresidenta de la Nación. Y hay también una... A partir de los scratches, Sí. ¿creció esto? A partir de los scratches apolíticos, que también circularon mucho en redes, los scratches de estos grupos, de Sí. Revolución Federal, de todos estos. Lo que hay es una retroalimentación. Hay, como mostraron antes en el programa, en las redes sociales, un espacio donde eso se le da mucha manija, donde se le da rienda suelta, donde no hay prácticamente ningún coto, ningún límite a lo que se pueda decir. Eso funciona como un grandísimo caldo de cultivo, de donde después es claramente posible relacionar este pasaje al acto. No sé si lo escuchaste, pero quiero ver si lo podemos preparar para volver a ponerlos. Los mensajes que hubo, porque hubo un foro en Twitter justo un poquito antes, un poquito después de la batalla de Recoleta, de cuando Larreta quiso poner las vallas, y entonces ahí se fueron los kirchneristas, y hubo gases lacrimógenos y todo lo que ya vimos. Esto fue hace 2 semanas. Pero en ese momento hubo un foro donde intervinieron gente de Revolución Federal, donde ya hablaban de meter balas. A ver, fijamos si podemos, algunas de las intervenciones de ese foro. Si Larreta no defiende, perfecto, entonces, vecino, ponga a calentar agua. Ponga a hervir agua. Los vecinos de sus balcones, sus terrazas, tienen que empezar a tirar por lo menos agua caliente. Algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si quieren caos, hay que darle caos. Entonces, ellos saben que están haciendo algo que puede generar caos. Perfecto, que se abstengan a las consecuencias. Esto es para los que estaban ahí abajo. Claramente. O sea, es pasar del odio de redes a tirarle agua caliente como si fueran las invasiones inglesas a los que estaban ahí en Recoleta vivando a Cristina. Bueno, 2 cositas. Esto es frecuente en redes sociales. Frecuente. Esto no es una excepción. Eso es el primer dato que tendería a mencionar. Y el otro problema grande, cuando hablamos de discursos de odio y tratamos de entender de qué se trata, bueno, la incitación a la violencia es claramente un discurso de odio intenso, ¿no? El pasaje al acto, el llamado a violentar al otro, bueno... Claro, pero una cosa es hacerlo en redes con anonimato. Mira, escucha esto que vamos a poner ahora, porque acá aparecen 2 de los líderes, uno de Revolución Popular y otro de Revolución Federal y otro de Nación de Despojados, metiéndose en la discusión sobre si hay que meter bala o no. Escúchenlo. Matarlo. No, pero no hay que pasarlo porque estos tipos lo que quieren ahora es otro Contexio Santillán, que terminaron teniendo el nombre de una estación de subte como si fueran santos. 20 si es necesario, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir Claro, pero después lo santifica, por eso digo que la próxima... Bueno. Yo hace un rato lo había dicho, lo que buscaban un Costequi Santillán. Bueno, si no quiero el Costequi Santillán, no mates 2, mata 100. Cosa que no haya nombre. Que no haya nombre, porque imagínate que no le van a poner una calle. Lo van a llamar la masacre de... Si siempre tiene, ¿no ve con lo de Trelew? A ver, Gastón Guerra y Jonathan Morel son los líderes de uno de Nación de Despojados y otro de Revolución Federal que pretenden ser dirigentes políticos. ¿Sí? Entonces, porque no son solamente usuarios anónimos, son los tipos que pretenden ser dirigentes políticos y están participando de este foro. Sí. O sea, que ya no es las redes y el anonimato, es también con nombre y apellido. Claramente. Las redes y el anonimato permiten en primera instancia, si se quiere, promulgar estos discursos de odio. Pero después no es tan clara esa diferencia. Y cada vez vemos más, en Estados Unidos es muy frecuente, en Brasil está pasando cada vez más, pasó ayer de hecho, un militante bolsonarista mató a un compañero de trabajo que apoyaba al partido de Lula. Bueno, cada vez más vemos estos pasajes al acto. Entonces, sería momento quizás de pensar que esa frontera, bueno, está cada vez las menos legislaciones clara. contra los discursos de odio? Bueno, lo que seguro sirve es empezar a discutir estas cosas, poner sobre la mesa que hay... Lo que estamos haciendo nosotros de alguna manera en programas en la esfera pública. Exactamente. Dando la cara, ¿no? Del anonimato. ¿Sí? Exactamente, sí. Después, muchos juristas ya han dicho, hay legislación que puede llegar a... ¿Qué dice el Código Penal, Natalio? Bueno, yo lo escuché atentamente recién, Ramiro. El Código Penal
tipifica esta conducta. Recién vos dijiste claramente incitar a la violencia colectiva. Justamente el artículo 212 del Código Penal dice el que públicamente incitare violencia colectiva. Son figuras tipificadas en el Código Penal. ¿Y qué, lo qué- mismo, pero lo qué mismo, pena hay? la pena es de 3 a 6 años. Sí. Hay tres Entonces, figuras. insisto, ninguno de los fiscales indignados, que andan indignados por ahí, inician investigaciones que después terminan en la nada misma, se dio cuenta de que los escrachadores estaban incitando a la violencia colectiva, puteando a la gente, diciéndole Rolando, te vamos hay a uno matar. mucho más No eran claro. amenazas reiteradas, no eran incitación a la violencia colectiva. Todos estos tuiteros no eran incitación a la violencia colectiva. Ningún fiscal federal que se horrorizan si falta un papel en la administración pública se dieron cuenta de todo esto. Ese es intimidación pública. Te digo uno más clarito, el 209 del Código Penal. Instigación a cometer delitos, Rolando. Es algo de todos los días que lo estamos viendo. Ningún fiscal de oficio actuó cuando la pena es de 2 a 6 años de prisión. Están en el Código Penal argentino, ambas figuras. ¿En otros países qué se hace? Bueno, ya hay en Francia y en Alemania está empezando a haber regulación. Y lo que claramente se puede hacer, que no es necesariamente un proyecto de ley, es que quizás conversar con uno de los actores sintomáticamente ausentes de toda esta discusión, que son las empresas que están detrás de las redes sociales. Se puede conversar con esas empresas. Porque en Estados Unidos, como cuando hay conversaciones de odio, las propias redes sociales las cortan y las sacan de circulación. Mirá Trump, como todavía nunca recuperó la cuenta. Bueno, acá esos filtros funcionan pésimamente. Lo hemos comprobado, no funcionan bien esos filtros. Bueno, quizás una conversación se puede tener de no darle tanta circulación, de advertir previamente a alguien que está escribiendo un discurso de odio, ¿estás seguro que querés publicar esto? Bueno, cuestiones desde las plataformas se pueden hacer sin necesidad de hacer un proyecto de ley nuevo ni nada de eso. Se puede conversar. Es necesario traer a las empresas ¿El a gobierno qué conversar. quiere hacer? No, perdón, digo, en Alemania hay multas de hasta 50 millones de euros, pero para las empresas, Twitter, Facebook, si no cortan esos discursos de odio. Directamente están muy atentos ahí las empresas, las redes sociales, porque claro, donde les duele, mucha plata. Entonces, algunas de las proyectos que estaban dando vuelta iban en ese sentido. Después hay un diputado de estos catálogos de buenas intenciones que hace el gobierno, Eduardo Valdés, quiere hacer un discurso de odio. Sabe que además no tienen mayoría, no va a pasar. Digo, a ver, piensen que Juntos por el Cambio, los senadores Juntos por el Cambio, no fueron al Senado, ni siquiera para repudiar el atentado de la mujer que preside las sesiones en el Senado, o sea, que la ven cada vez que hay sesiones, y ni eso lo conmovió, aunque sea de lo personal, decir, che, a esa señora le pusieron un arma en la cabeza. No fueron al recinto para dar quórum y a sentarse para eso. Imagínate si van a aprobar una cosa que puede convertirse, ellos dicen, en una persecución a la oposición política, que por otra parte, si se sancionara, obviamente todos deberíamos tener mucho cuidado que a partir de ahí el gobierno no empiece a perseguir a los opositores con la excusa de que cualquier crítica es un discurso de odio. Ahí hubo dos cuestiones. Por un lado, unos proyectos que murieron antes de nacer, por esto que vos decías, porque sabían que no pasan en el Congreso. Por el otro lado, parte del gobierno hubo una autocrítica de decir, el mismo jueves a la noche Alberto Fernández tendría que haber llamado a la oposición para que esté el viernes. En todo caso, si no van, quedan offside. Pero tendrían que haber llamado, lo dijo, por ejemplo, aquí mismo Leandro Santoro. Y después sí hubo un viraje del discurso de un proyecto de ley a una convocatoria que intentó hacer en la misa, que no prosperó, que Guado de Pedro habló con varios de los representantes de la oposición. Sí, la misa de ayer siguió nada, sí. más de lo mismo, más autocelebración de los conocidos. Algunos, los radicales dijeron, como Gerardo Morales, dijeron, sí, hablé con Guado, no voy a ir. Manes dijo, sí, hablé con Guado, no voy a ir. Ahora, ¿qué les dijo a algunos de los dirigentes principales del PRO a Guado de Pedro? Le atendió el teléfono, hablamos, terminaron de hablar, sí, la verdad que hay que hacer algo. Cuando terminó la conversación le dijeron, Guado, eso sí, por favor, que esto no se haga público porque me complicás la interna, ¿eh? Claro. Que nadie sepa que estoy hablando con vos. Porque este es el punto. Todos tienen, en la oposición, ven al gobierno tan caído que dicen esto es cuestión de aguantar y que no sea cosa que cualquier movimiento institucional me haga perder votos en la interna. Exacto, y la pelea que viene por no perdamos más votos por derecha, hay que ponerse duros. Y ahí la tenés la primera banderada, que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que nunca repudió el atentado. Y que además coincide con estos grupos neonazis que estamos hablando, que tienen que ver con estos ataques a la democracia, que tienen que ver con los ataques al gobierno, porque en realidad
estos grupos, si bien se autoperciben o se definen como apartidarios, vale aclarar que claramente ellos se identifican con un sector duro del PRO. Sí, se mueven en el sector de los halcones, o los libertarios, o el sector de Bullrich y López Se Murphy. como apartidarios, pero en efecto, en realidad, son grupos fascistas de extrema derecha que tienen un correlato más con un espacio más duro de la oposición que hoy no está actuando de una manera correcta para defender la democracia que todos quieren. Es peligroso todo esto. Aparte, estos tatuajes de este hombre son tatuajes nazis. Esto ya lo hemos Son tatuajes contado, nazis, son tatuajes que neonazis, también tienen algunos soldados en Ucrania. Digo, Sí, son tatuajes neonazis, eso ninguna duda. Pero bueno, Ramiro, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.